La bolsa no se detiene, se ha cumplido ahora sí definitivamente lo que es un V-shaped recovery. Ya estamos llegando a retomar el último rango en el S&P 500 que básicamente fue donde inició toda esta caída anterior. Como pueden ver, el S&P 500 viene de días en constantes mínimos mayores, rompió lo que era la línea de tendencia bajista, dejó unos gaps. Y aún así continuamos, todo ha sido mínimos y mínimos mayores y esto claramente se ve cada vez más y más parabólico. Entonces el trade, en mi opinión, ya cumplió la mayoría de su etapa de recuperación desde la etapa de máximo miedo. El mercado ya ha girado a avaricia, no solo en lo que es la bolsa, sino también en cripto. Estamos definitivamente en codicia, ambos están iguales, ya están en 70. Cripto con un poco más, 73 en codicia. Entonces, claramente nos hemos ahora ya sobreextendido, pero esa era la idea original de rebotar de estos soportes para el S&P 500. Actualmente, Bybit está ofreciendo una campaña que estaría terminando el 31 de mayo, finales de este mes. Lluvia de airdrops de Bybit, deposita y gana airdrop de $20 gratis en USDT. Se pueden completar tareas sencillas para participar por aún más airdrops y también por una MacBook Pro. Simplemente se realiza el primer depósito, se realiza el primer trade, la primera compra. Se pueden ir completando diferentes tareas para ir ganando cada vez más airdrops o, en este caso, hasta una MacBook Pro. También se puede referir a diferentes personas para obtener tickets, completar las tareas hasta 10 veces durante el periodo del evento y aquí se va obteniendo diferentes airdrops o en el caso de la MacBook. Les dejo el enlace a Bybit abajo para que puedan ingresar a esta competencia. Cada vez llega más el FOMO, las personas otra vez están poco a poco comprando más y más acciones y más cripto y no digo que esto se va a detener, pero simplemente ya no tiene mucha lógica desde el punto de manejo del riesgo estar comprando acá. Cuando el S&P 500 está a un 4% llegar al máximo histórico anterior y creo que vamos a visitar esta línea de tendencia como resistencia en algún momento. Eso sí, tenemos un gap abajo que creo que vamos a rellenar más antes de ir a visitar esta resistencia. Creo que en ese retroceso, cuando sea que lo tengamos, sea esta semana, sea la siguiente, después de eso sí podríamos estar otra vez considerando que vamos definitivamente a visitar estos puntos. Creo que estos puntos se podrían atrasar un poco más, tal vez para cerca del tercer trimestre de este año. Y lo que menciono de que ya retomamos el rango principal del S&P 500 es que fue justo el rango antes de toda esta caída. Como saben, el S&P 500, similar a Bitcoin, tiene sus tendencias. Esta viene desde la pandemia. Fue el punto de compra que estuvimos anunciando dentro de la academia para diferentes acciones. Y ahora estamos cerca de los máximos históricos. Estos fueron ángulos de ataque anteriores que fueron rotos. Este fue el más rápido, que es un ejemplo de cómo igual se rompe. Podemos visitar el segundo. Este sería el más importante de retomar. Eso sí sería una señal alcista, pero creo que vamos a topar resistencia antes de poder romper esa señal y antes de incluso tal vez crear un nuevo máximo histórico, debido a que tenemos gaps abajo y estamos sobreextendidos y poco a poco ya girando a codicia en general, a avaricia. Las posiciones que estuve acumulando como Tesla en estas zonas, también Grail en esta etapa ya se encuentran alcistas. Y también tienen, en este caso, Grail, un gap que podría estar rellenando. Parece que está cerca de rellenarlo, pero en el caso de Grail sí espero metas muchísimo más altas. Primera toma de ganancias cerca de los $60, exactamente en los 60. Y después de eso sí se podría buscar un poco abajo de los $100. Y espero que sea para este año también. Y eso no significa que el S&P 500 va a tener que hacer esos movimientos, significa que probablemente el S&P 500 va a haber rotación también en algunos sectores, como por ejemplo Coinbase, ahora que está nuevamente despegando desde el último punto de entrada en los 150, ahora está saliendo de esta etapa de retroceso definitivamente. Así que es una etapa para sostener posiciones, pero no es una etapa para necesariamente sentir FOMO e ir a buscar nuevas posiciones cuando el mercado está sobreextendido de esta forma. Como saben, Ethereum también retomó la línea de tendencia. Bitcoin ya está en el rango, casi cerca del tope del rango, que vienen siendo estos soportes en los 91,000 y claramente el techo. Podríamos considerar que ya estamos ahí si vemos velas semanales, porque el cierre de las velas semanales para Bitcoin fue este punto y estamos exactamente en esa resistencia. Obviamente este punto también es importante, que es el máximo histórico donde tuvimos un wick
Lo que queremos ver ahora, y hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 velas semanales alcistas para Bitcoin, incluso para cripto en general, es normal ahora aquí topar algo de resistencia. La mejor señal sería definitivamente superar estos cierres semanales que tuvo Bitcoin en los 104.700 para ya tener cierres en esta zona. Una vez tengamos un cierre encima de estos cierres semanales, podemos considerar que ya retomamos en cierres semanales un máximo histórico posible nuevo. El wick obviamente es únicamente un wick. Podemos rápidamente llegar, pero queremos ver cierres al menos encima de los 104.700 para Bitcoin para considerar que ya vamos a esa etapa parabólica, que para mí es un hecho. Creo que vamos a las etapas finales de los ciclos de Bitcoin, que vienen siendo estas zonas aquí arriba. Y para Bitcoin este año sería cerca de octubre, septiembre. Ya esos son los meses en donde podríamos considerar que Bitcoin está marcando los topes. Todo lo que hemos estado mencionando desde las etapas de mayor miedo en la bolsa y también en cripto ya se cumplió casi que en su mayoría. Podría considerar que aunque queda un poco mayor de crecimiento para la recuperación en V, es probable que sí tengamos algún retroceso antes de eso, y no creo que sea un retroceso muy profundo, pero simplemente lo que consideramos de recuperación en V ya en su mayoría se cumplió, puesto que también mencionábamos a VIX caer debajo de 20. Eso ya está listo. Dejamos un gap aquí arriba. Ese gap no necesariamente se va a resolver inmediatamente. Como ven, en algunos casos dejamos un gap, continuamos bajando y después lo rellenamos. Creo que esa es de las mayores probabilidades para este caso. Tal vez visitar este soporte anterior acá y después de eso sí venir a rellenar este gap y continuar bajando. También USDT ya llegó a esta línea de tendencia, que no es que no la pueda romper, como ven ya la hemos roto en el pasado, pero aquí simplemente jugamos un poco con esta etapa, lo estamos haciendo en ese preciso momento. Cada vez que la dominancia de USDT rompe la línea de tendencia anterior, suele ser una caída rápida y eso estamos teniendo. Ahora llegar a este soporte va a ser la etapa en donde probablemente podemos seguir golpeando ese soporte varias veces mientras el mercado continúa subiendo. Entonces, mucho de esto ya se cumplió. Si venimos a ver también una gráfica que estuve enseñando hace unas semanas, que es medir VIX con el mercado de cripto en su totalidad. El mercado de cripto desde los fondos ha venido en una tendencia alcista. Claro que esa tendencia alcista, aunque tiene mínimos mayores, igual tiene retrocesos fuertes. Ya rompimos la etapa de retroceso de todo este canal acá y ahora la utilizamos como soporte, la validamos y estamos subiendo. Estamos haciendo un máximo mayor al anterior. Entonces creo que estamos muy cerca de esa etapa final alcista, que es muy rápida. Algunas personas lo llaman esto un lockout rally. O sea, es un rally en donde no da muchas oportunidades de compra. Bueno, por eso he mencionado que las mejores oportunidades de compra siempre va a ser cerca de soportes y de máximo miedo. Pero muchas personas ahora van a querer ingresar porque van a sentir FOMO. Básicamente igual a esta etapa. También fueron puntos de compra, el breakout, la validación en octubre del año pasado para tener este lockout rally que duró poco tiempo. Duró exactamente un mes y medio. Entonces, ahora que ya tuvimos el breakout del retroceso y estamos poco a poco creciendo, aquí se ofreció una nueva oportunidad de entrada y ahora ya máximos mayores a los anteriores. Igual en esta etapa, si tuvo un retroceso más profundo, fue la validación, un doble piso y después el lockout rally que duró mes y medio. Creo que este rally que se avecina va a ser más extenso, pero al final de cuentas no importa cuánto considere yo que va a tomar o no. Lo importante es ver cuándo lleguemos a esas resistencias, porque Total Tree también tiene sus proyecciones interesantes. De hecho, es cuestión de únicamente marcar los máximos mayores anteriores y eso es a donde podemos llegar para Total Tree en los siguientes meses. Ya estamos en esta etapa de crecer, similar a esta etapa de crecer. En algunos casos sí dio un retroceso que fue punto de compra, si se desea. Ahora estamos iniciando esta etapa. Igual esta etapa, dependiendo cuánto tiempo tome, desde los fondos podría ser hasta un 170% de todo el mercado. Y eso es un nuevo máximo histórico. Aquí vimos rechazo en el máximo histórico anterior, un techo que se respetó muy bien. Pero aún así, el mínimo fue mayor al anterior. Y ahora vamos a esta etapa final. Y esa etapa final, aunque Bitcoin va a seguir probablemente creciendo en cuanto a dólares,
no va a ser tanto como altcoins, porque ya ahora vimos el breakdown de la dominancia de Bitcoin. Ya rompimos lo que sería este patrón alcista. Este patrón en general, cuando se resuelve la baja, podemos ver caídas muy rápidas como estas y no toman mucho tiempo. Entonces, por eso si se están preguntando cómo es posible que algunas altcoins van a lograr 10x o más, es porque el mismo Bitcoin le da esa liquidez a altcoins. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando con Ethereum? Ethereum por eso pega brincos tan fuertes, retoma la línea de tendencia y ahora esto es una de las mejores señales alcistas. Retomar una línea de tendencia considerando todo esto un fake out. Fake out que estuvimos mencionando es un fake out, vale la pena ser comprado. Y ahora estamos arriba y es simplemente de esperar a visitar estos máximos y luego este otro máximo y poco a poco ir saliendo de manera escalonada. Pero por eso menciono que es una etapa rápida, porque si la dominancia empieza a caer, aún así aquí topemos igual en algunos puntos rebotes como los que estamos viendo el día de hoy, es más probable ahora que muchas empiecen a comportar como Ethereum. Y ven, Ethereum le está definitivamente ganando a Bitcoin en solo 5 días. Simplemente tengan en cuenta que aún podemos hacer un mínimo mayor al anterior para ir creando una tendencia alcista. Esto tiene que convertirse en una tendencia alcista. No se dispara únicamente al alza, pero en general es más probable que Ethereum le empiece a ganar a Bitcoin con una tendencia alcista de esta manera. Y muchas altcoins también. Ripple se ve genial, ha mantenido este rango con su fake out también, que esperábamos que fuese una validación de la línea promedio de 200 periodos. Ripple sigue validando la línea promedio de 200 periodos como soporte. Y ahora que también ya rompió la etapa de retroceso, definitivamente que fue esta, Ripple se dirige al máximo anterior, cerca de los $3. Y después de eso, las metas que mencioné en un video anterior acerca de Ripple, se los voy a dejar aquí arriba por si quieren ir a verlo, pueden buscarlo en mi canal. Ya sería basado en Fibonacci, cerca de los $5 y $6. Así que básicamente, aunque sí se cumplió la recuperación en V en general para el S&P 500, también para Bitcoin, como pueden ver todavía hay más campo de crecimiento en ciertas altcoins, en el mercado en general de altcoins. Entonces planeo incluso tomar ganancias primero en ciertas acciones antes que en muchísimas altcoins, puesto que venimos desde puntos más abajo y queda muchísimo más campo de crecimiento. Creo que en lo que voy a tener más precaución de ahora en adelante para nuevas compras es la bolsa. Y tiene mucha lógica porque la bolsa está en general más cerca de estas resistencias y tenemos gaps abajo que probablemente vamos a rellenar en el camino a estas resistencias. Y una vez estemos acá, creo que va a ser oportunidad para estar principalmente en cash, en acciones y después esperar nuevas oportunidades. Si tenemos el breakout de esta resistencia, si tenemos un breakout inmediato que rompa básicamente de manera simple, como por ejemplo acaba de hacer Tesla, en donde la resistencia no ofreció nada de resistencia, con una vela que inmediatamente rompió y ahora continúa subiendo, es una señal para sostener. Entonces, si el S&P 500 logra hacer eso, pues genial para mantener posiciones al alza, pero es una resistencia que hay que respetar. Pueden seguirme en proplantrading.com, seguir mis señales compra y venta, curso paso a paso de principiante hasta avanzado, sesiones en vivo cada semana. Pueden resolver todas sus dudas conmigo adentro también. Les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.